Mi Rosy, volví a mandar la solicitud a la plataforma. Listo. Estoy preocupada por mi hijo. Acaba de ingresar en el equipo de fútbol. ¿Qué volumen? Acaba de ingresar en el equipo de fútbol de la universidad y sé que puede lesionarse en cualquier momento. Me pone tan nerviosa verle en el campo que no quiero asistir a ninguno de sus partidos. Estoy segura de que esto le resulta decepcionante, pero la verdad es que simplemente no puedo soportarlo. Oye, era la mamá. Quien así habla es una mujer que está en terapia a causa de su ansiedad. Ella comprende perfectamente que su preocupación no le permite vivir como le gustaría, pero cuando llega el momento de tomar una decisión tan sencilla como ir o no a ver el partido que jugará su hijo, su mente se ve asediada por terribles pensamientos. En tales condiciones no es libre de elegir porque sus preocupaciones desbordan su razón. Como ya hemos visto, la preocupación es la esencia de los efectos perniciosos de la ansiedad sobre todo tipo de actividad mental. La preocupación es, en cierto modo, una respuesta útil, aunque desencaminada, una especie de ensayo mental ante la previsión de una amenaza, pero este ensayo mental se convierte en un auténtico desastre cognitivo cuando nuestra mente se queda atrapada en una rutina obsoleta que captura nuestra atención e impide todo intento de focalizarla en cualquier otro sitio. La ansiedad entorpece de tal modo la ansiedad entorpece de tal modo el funcionamiento del intelecto que constituye un predictor casi seguro del fracaso en el entrenamiento o el desempeño de una tarea compleja. Intelectualmente exige y tensa como la que llevan a cabo, por ejemplo, los controladores de vuelo. Como ha demostrado un estudio realizado sobre 1.790 estudiantes, de control de tráfico aéreo, es muy probable que los ansiosos terminen fracasando, aunque sus puntuaciones en los test de inteligencia sean francamente elevadas. De hecho, la ansiedad también sabotea todo tipo de rendimiento académico. 126 estudios diferentes que implicaban a más de 36.000 personas han puesto de relieve que cuanto más proclive a preocuparse de la persona, más pobre resulta su rendimiento académico. Cuando me hablan de cuanto más proclive significa está más expuesta, con más seguridad se va a preocupar, ¿cierto? Entonces nos están diciendo, más pobre resulta su rendimiento académico, sin importar que el tipo de medición utilizada fuera la clasificación por test, la puntuación media o los test de rendimiento. Vamos a mirar si ya llegó mi compañerita. Ya llegó. Rosy, ¿estás en plataforma más en Instagram? No. Más en TikTok, no. En TikTok, perdón. No, no estoy, eso le estoy diciendo que mande la solicitud la doctora. Es que la autora no tiene mucha señal. Bueno, continuemos. Continuemos leyendo. Entonces sigamos acá. Cuando a las personas que tienden a preocuparse se les pide que lleven a cabo una tarea cognitiva, como por ejemplo clasificar objetos ambiguos en una o dos categorías y que describan lo que pasa por su mente mientras lo están haciendo, suelen mencionar la presencia de pensamientos negativos, como no seré capaz de hacerlo, yo no soy bueno en este tipo de pruebas, etcétera, que obstaculizan directamente el proceso de toma de decisiones. Bueno, de hecho, cuando a un grupo de control de sujetos normalmente despreocupados se les pidió que se preocupasen durante 15 minutos, su rendimiento disminuyó considerablemente.
Y cuando, por el contrario, a quienes suelen preocuparse se les ofreció una sesión de relajación que reduce el nivel de preocupación de 15 minutos antes de emprender la tarea, llegaron a desempeñarla sin ningún tipo de problemas. Qué bien la comparación que nos están haciendo, ¿cierto? Y tiene su razón de ser, de verdad que sí. Richard Alpert, que fue quien primero estudió científicamente la ansiedad en la década de los 60, oiga, quien estudió primero la ansiedad fue Richard Alpert, fue quien estudió primero científicamente la ansiedad en la década de los 60. Me confesó que el motivo que despertó su interés en este tema radicaba en las malas pasadas que le hicieron los nervios en los exámenes de su etapa de estudiante, algo que a su compañero Ralph Haber, por el contrario, parecía estimularle. Esa investigación, entre otras muchas, ha demostrado que existen dos tipos de estudiantes ansiosos: aquellos a quienes la ansiedad menoscaba su rendimiento académico y a aquellos otros que son capaces de trabajar bien a pesar de la tensión o tal vez gracias a ella, o sea, gracias a la tensión. La paradoja es que la misma excitación e interés por hacerlo bien que motiva a los estudiantes como Haber a prepararse a estudiar para la ocasión puede sabotear en cambio los esfuerzos del otro. Qué interesante. Nos dice, en las personas que como Albert, muy ansiosas, la excitación previa al examen interfiere con el pensamiento y el recuerdo claro necesarios para estudiar eficazmente, enturbiando también durante el examen, la claridad mental requerida para el buen rendimiento. Ahora sí ya tenemos a nuestra compañera Rosy acá. Rosy, ya sí, ahora sí puedes leer. Vamos, por favor, en la página 101, en el penúltimo párrafo donde dice la magnitud de las preocupaciones. La 101. La magnitud de las preocupaciones que tiene la gente mientras está haciendo un examen es proporcional a la pobreza de su ejecución, porque los recursos mentales invertidos en una determinada tarea cognitiva, la preocupación, reducen los recursos disponibles para procesar otro tipo de información. En este sentido, si estamos preocupados por suspender el examen, dispondremos de mucha menos atención para elaborar una respuesta adecuada. Es así como nuestras preocupaciones terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas que conducen al fracaso. Ok, mi profesora, inicio yo. En cambio, Rosy, por favor. Okay. Don Horacio, muy buenos días, gusto en saludarle a las demás personas que nos están acompañando en las redes. Listo, Rosy. En cambio, por favor. Bien. En cambio, quienes controlan sus emociones pueden utilizar esa ansiedad anticipatoria, por ejemplo, sobre un examen o una charla próxima, para motivarse a sí mismo, prepararse adecuadamente y, en consecuencia, hacerlo bien. Según afirma la psicología, la presentación gráfica de la relación existente entre la ansiedad y el rendimiento, incluido el rendimiento mental, constituye una especie de U invertida. En la cúspide de esta U invertida está la relación óptima entre la ansiedad y el rendimiento. El mínimo o nerviosismo que permite alcanzar el máximo rendimiento, pero muy poca ansiedad. La parte izquierda de la U genera apatía o muy poca motivación, mientras que el exceso de ansiedad, la parte derecha de la U, sabotea
todo intento de hacerlo bien. Un estado ligeramente eufórico, al que técnicamente se le denomina hipornonia. Parece óptima para escritores y otro tipo de profesiones creativas que exigen un pensamiento fluido e imaginativo. Un estado que se halla en la cúspide de la U invertida. Pero cuando la euforia se descontrola, como ocurre en la exaltación del estado de ánimo tornadizo del maníaco depresivo, se convierte en franca manía. Un estado en el que la agitación socava toda capacidad de pensar de un modo lo que suficientemente coherente como para desempeñarse adecuadamente bien. Aunque las ideas fluyan con libertad, en realidad con demasiada libertad como para poder persistir en cualquiera de ellas y elaborar un producto terminado. Los estados de ánimo positivos aumentan la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad, haciendo más fácil encontrar soluciones a los problemas, ya sean intelectuales o interpersonales. Esto parece indicar que una forma de ayudar a alguien a resolver un problema consiste en contarle un chiste. La risa, al igual que la euforia, parece ampliar la perspectiva y, de ese modo, ayuda a la gente a pensar con más amplitud y a asociar con mayor libertad, advirtiendo relaciones que, de otra manera, podrían pasar inadvertidas. Una habilidad mental importante, no solo para la creatividad, sino también para el reconocimiento de las relaciones complejas y la previsión de las consecuencias de una determinada decisión. Los beneficios intelectuales de una buena carcajada son más sorprendentes cuando se trata de resolver un problema que exige una solución creativa. Un estudio ha descubierto que quienes acaban de ver una película cómica en video resuelven mejor los rompecabezas que suelen usar los psicólogos que se ocupan de valorar el pensamiento creativo. En esa investigación se le da a la gente velas, cerillas y una caja de tachuelas y se les pide que busquen la forma de colgar la vela a un panel de corcho para que pueda arder sin que la cera gotee al suelo. La mayor parte de la gente, ante este problema, cae en una especie de fijación funcional y solo piensa en utilizar los objetos de un modo convencional. Pero comparados con aquellos otros que habían visto una película de matemáticas, quienes acababan de ver la película cómica descubrieron un uso alternativo de la caja y llegaron a una solución creativa, clavándola con tachuelas a la pared y utilizándola como palmatoria. Adelante, mi profesora. Incluso los cambios más ligeros de estado de ánimo pueden llegar a modificar nuestros pensamientos. La capacidad de planificar y tomar decisiones de las personas de buen humor presenta una predisposición perceptiva que les lleva a pensar de una manera más abierta y positiva. Esto se explica en parte porque la memoria es un fenómeno específico. La memoria es un fenómeno específico de estado, es decir, que por ejemplo, en un estado positivo solemos recordar acontecimientos positivos. De este modo, en la medida en que nos sentimos a gusto, mientras estamos pensando en los pros y los contras de un determinado curso de acción, nuestra memoria busca datos en una dirección positiva, inclinándonos, por ejemplo, a emprender acciones más aventuradas y arriesgadas. De la misma manera, los estados de ánimo negativos
Querido público presente de los diferentes países en el mundo, pues hemos terminado estas 4 páginas fantásticas. Claro está que parecen un poquito trabalenguas. Le doy a usted la palabra a mi profesora Nora Marín desde Colombia. Adelante. Bueno, gracias. La verdad, todos los días hemos tenido aprendizajes muy bonitos. Hoy nos quedamos con, yo diría, palabras sencillas, aprendizajes sencillos. Somos nosotros los tercos los que no creemos en las cosas. Sí, es la verdad. Yo soy amante a los podcasts de muchos multimillonarios y uno dice, pues con razón uno no crece si uno está en una zona de confort y uno, mire lo que nos acaban de hablar de acá, de enseguida hablamos de eso, y uno sabe, pero se hace loco y hace caso omiso a muchas recomendaciones que nos dan multimillonarios y que nos dan gente disciplinada, que nos dan personas enfocadas. Maravilloso, maravilloso este tema. Yo diría que hoy no fue como tan difícil de entender, la verdad, porque nos dieron palabras muy claves donde ya es nosotros ponerlas en acción. Entonces vamos a empezar ya con el comentario de hoy. Vámonos, Rosy. ¿Qué deseas? ¿Qué fue lo que más te gustó del tema? ¿Qué quieres compartir? ¿Cuáles fueron las palabras más significativas que puedes destacar de este tema de hoy? Que fueron poquitas, pero muy significativas. Entonces, adelante, mi Rosy. El tema prácticamente está hablando de que cuando nos ponemos en juego, en este caso él habló de estudiantes que se preparan, que son excelentes estudiantes, pero que ellos siempre dan un paso más adelante cuando tienen que prepararse para exámenes. Y otros que seguramente no tienen esa motivación y dicen, va a ver, total, no lo voy a hacer, total, sé que no voy a pasar. O sea, se dan por derrotados antes de iniciar un examen, que solamente es cuestión de que tú tienes que prepararte, ¿verdad? Entonces, es muy, o sea, me impactó mucho de esa manera cómo él había hecho esta investigación con estos universitarios, que a unos les importaba 100% sus estudios, se preparaban, luchaban porque querían llegar a sus objetivos, seguir lograr sus metas y seguir creciendo, mientras que otros no les importaba para nada si pasaban bien y si no también, ¿no? Entonces, esta es la importancia de romper el patrón, ¿no? Pues para poder contrarrestar la indefensión aprendida y los estados de ánimos negativos, en este caso los alumnos, que les daba bien o mal pasar de año, ¿no? Pero también reconocer los patrones de rumiación negativa y desafiar las creencias limitantes, porque aquí estamos hablando de creencias limitantes cuando tú sabes que tienes esa habilidad de hacerlo, pero como tú estás en tu zona de confort, o sea, como quien dice, ve, yo lo sé hacer, pero me voy a dar mi tiempo. No lo voy a hacer ahora rápido, porque lo sé hacer, ¿no? En vez de aprovechar que tienes esa habilidad, por ejemplo, a lo mejor de hacer un live, o de hacer un video, o de hacer una conferencia como la que estamos realizando en este momento a nivel internacional. Sabemos que tenemos esa capacidad de hacerlo, pero en el momento que tú lo quieres hacer, dicen, no, otro día, total, sé que lo sé hacer. En realidad tenemos que aprovechar estas habilidades que tenemos, ¿no? Tenemos que también reestructurar cognitivamente estas, de la parte de los alumnos que no quieren estudiar, deberían de reestructurar esa cognitividad, atribuciones pesimistas, ¿verdad? Y tener el control y la motivación para que ellos puedan seguir adelante. Y así como estos estudiantes, también esto se presenta en el ámbito de trabajo. O, por ejemplo, hoy me enteré de una chica que había hecho 3 años de práctica. Acá en Italia se dice apprendistato, pero ella era convencida de que le iban a dar el contrato indeterminado. Y a la fin llega el último día y solamente le dijeron, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy estás aquí. Pero ella, como intuición, ahí voy al ejemplo de los alumnos que siempre están un paso más adelante. Por intuición, ella ya había presentado sus documentos en otra empresa, pero ella decía que ya estaba acostumbrada acá y que le daba pena irse.
Entonces, lo que yo digo, tú no tienes que tener pena, tú tienes que mirar por ti, por tu futuro, porque ellos no te van a tocar la puerta cuando tú no tengas, a lo mejor ni para un café. ¿Qué sucede? Que el día de hoy le dijeron hasta hoy día, y el día de mañana, como ella ya estaba buscando en otras empresas, al siguiente día inició a trabajar. O sea, tenemos que como, no tener ese techo limitante, así como dice aquí nuestra profesora, sino siempre pensar a más. Siempre tienes que tener un pie más adelante, porque no hay que confiarse de que tú tienes tus habilidades, de que tú eres bravo, de que en la empresa que estás vas a estar ahí para siempre. Recuerden que nosotros no somos activos fijos en ningún lado. Así también como lo que les pasó aquí a mi estimada profesora, que ella contenta con sus alumnos tantos años en una institución que no voy a decir el nombre porque no se trata de publicidad, cuando dijeron hasta el día de hoy, ¿verdad? Y uno, seguramente estoy convencida que ella se preparaba todos los días con amor, preparaba sus clases, cómo lo iba a dar, los trabajos que le iba a mandar a hacer a casa. ¿Para qué? Para que ellos aprendan lo que ella ya había aprendido, ¿no? Compartir con sus alumnos, porque prácticamente escuela, colegio, universidad es como nuestra segunda casa porque es ahí donde estamos prácticamente 50%. Bueno, me gustó muchísimo este tema, mi profesora, ya me estoy yendo por otro lado. Pero bueno, el ejemplo está ahí de lo que hemos hablado el día de hoy. Adelante, mi profesora, gracias. Ok. Bueno, mucho por hablar. Mil gracias, Rosy. Gracias, gracias. Pues lo que Rosy decía, completo con esto, pero obviamente no es la socialización del tema de hoy. Pero yo digo que nosotros también tenemos que ser realistas, Rosy, y entender, nosotros no somos de ninguna empresa, los modelos de negocio, el empleo cambió, o sea, nosotros mismos somos los que tenemos que ser conscientes de que no pertenecemos a ninguna empresa, a ninguna. Entonces ya uno tiene que ir soltando, sanando, que nosotros nos creemos con propiedad privada de una empresa y lo que hoy decías es cierto. La niña decía que es que qué pena irse de la empresa, ¿cómo a la empresa no le da pena echarlo a uno? Somos bobos. O sea, tenemos una mentalidad que es que serle fiel a la empresa. No, si a usted le resulta otra opción, váyase, y si está aburrida, váyase, no se apegue a nada, porque usted no es indispensable en ninguna empresa. Tenga la seguridad que por muy bueno que usted se crea, va a llegar otro mejor que usted. Así, nosotros no somos indispensables. Yo me he dado cuenta de empresas que tienen personas de Excel y le pagan horas extras porque no les alcanza el trabajo. Resulta y acontece que llega otro más teso. Entonces, lo que el uno se gastaba en 8 horas normales más horas extras, llega otro habilidoso y hace todo en 8 horas. ¿A quién dejan? ¿Al que le estaban pagando horas extras o al habilidoso de 8 horas? Y vive feliz y vive sin estrés y vive en un ambiente laboral. Entonces, no nos creamos indispensables nosotros en ninguna empresa. Va a llegar otro más relajado, va a llegar otro más calmado y más eficiente y más efectivo que usted. Entonces, el problema está en mí. Y si usted está aburrido en una empresa, por muy bueno que sea el sueldo, váyase. Si está aburrido, váyase y busque otro donde usted se sienta feliz. No se quede por plata. Peor usted, nada más por plata y bien aburrido. Pues yo no sirvo para eso. Yo no me quedo en una empresa por plata. Jamás. Yo, por ejemplo, declaré en el 2018, jamás. Y en mi mente lo tengo claro. Y no digo que no necesito plata. ¿A quién no le gusta la plata? Por Dios, como es de bueno ver esa cuenta bancaria con sobreabundancia. ¡Qué rico! Que usted vaya a un restaurante y que no mire el lado derecho, porque en el derecho están los precios, y no que tenga que mirar ese lado izquierdo, mirando el pollo que es el más barato. No, 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 no. A todos nos gusta el dinero, pero Nora, la profe en Medellín, decretó que mi mamá no lo creía, jamás, jamás volver a trabajar en colegios, jamás. Y eso lo cumplí y lo hago. ¿Por qué? Porque no me importa el sistema educativo de los colegios. Entonces, esa es Nora y lo tengo claro y bueno, y no se queden en una empresa solamente por plata, hay más que, o emprenda, no se queden en una parte. Lo que pasa es que estamos en una zona de confort, ¿qué es mejor? ¿Tenerle un techo al salario por miedo, porque es miedo a salirnos o emprender? Es mejor tener el techo del salario, así se quede al otro día sin un peso. Cobramos el 30 y el 15 y al primero y al 16, ¿cómo están? Sin un peso porque ya deben más. En cambio, si emprendemos, ¿qué toca? Desarrollar habilidades, salir de la zona de confort y
tengan la seguridad de que pueden tener cantidad de habilidades aptas para ese emprendimiento. Pero estamos en la zona de confort. Perfecto. Entonces ya ese no era tema de hoy, pero bueno, Rosy lo colocó. Yo aporté ahí algo. El tema de hoy como tal eran los estados de ánimo negativos, pensamientos negativos. Hay que tener presente aquí también que muchas veces no somos capaces de controlar esos pensamientos negativos y los miedos. Yo les he dicho esta semana, he tenido estudiantes en clases de Excel que a la hora de hacer un examen, 2 personas ha tocado llevarlas a la clínica porque por los nervios, no sé si estudiaron, no sé nada, yo no sé, yo no pregunto muchas cosas, ataque de epilepsia. Profe, es que me da mucho miedo los exámenes. Entonces, a veces no podemos culpar al otro de cómo reacciona porque uno no sabe qué viene de la niñez. Cuando una persona se queda aquí nos dieron el ejemplo de estudiantes, váyanse a personas súper preocupadas y súper nerviosas, no sé si a ustedes les habrá tocado, a mí me ha tocado en varias ocasiones, que se quedan encerradas en un ascensor. Eso es una cosa que si a usted no le ha tocado, usted no sabe cómo va a actuar. Entonces, ¿usted cuándo va a estar seguro de cómo actúa? El día que se quede encerrado en un ascensor, porque cree que se murió. A mí me ha tocado por ahí 4 veces donde yo solamente veo el piso el piso del piso, porque la plancha del ascensor está totalmente asincrónica al piso. Una vez me tocó con una estudiante, a mí me provocaba cogerle la cabeza y ponerla en el piso de lo fastidiosa que era de los nervios. Y yo le decía, muñeca, te tienes que controlar, porque entonces ese descontrol de ella nos podía descontrolar a nosotros. Era una cosa asombrosa de los nervios que tenía. ¿Quién sabe qué le falta por sanar? Yo no me estreso así. Yo no me estreso así. O sea, yo prefiero quedarme callada. O simplemente tengo otro defecto que yo me meto calmadamente y yo ya, por ejemplo, me ha tocado ver peleas, me ha tocado en los colegios donde yo, y eran peleas con navajas y con todo, de bandas. Y yo era, amores, ya, 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 calmados, calmados, calmados. Yo era así. Y he aprendido más ahora con este libro, a que por Dios, si una cosa no da, ¿qué tiene que hacer usted? Cálmese, queje, calla y espere que las cosas funcionen. ¿Para qué se estresa? Además, hay cosas que nosotros creemos. Un ejemplo, voy a poner el ejemplo de algo tan sencillo. La doctora y yo todos los días somos conectadas desde temprano con los links de la plataforma y de TikTok. Yo estoy aquí sentada esperando que me manden el link. Si la doctora no tiene señal, ¿qué control tengo yo sobre la señal de la doctora? Nada. No me puedo estresar, no me puedo estresar. Y eso ha sido un aprendizaje que he adquirido. Y yo, bueno, esperemos. Si llega, muy bien. Y si no llega, tampoco pasará, no nos morimos. En el mismo rostro de la cara uno a veces manifiesta un estrés. Por Dios, ¿quién quiere ser viejo prematuramente? Nadie. Tenemos que soltar nuestros músculos. Nada más hermoso que la tranquilidad, que la soltura, que nadie quiere llegar a viejo arrugado como una pasita. Nadie. Entonces yo misma tengo que tener control sobre muchas cosas. Nora ha vivenciado y está aplicando mucho eso ya. Y a todos los míos les digo, no nos estresemos si usted no tiene control. Nada. Para mí eso ha sido un aprendizaje muy maravilloso. Entonces, los estudiantes, y a todos nos ha pasado en exámenes, usted a veces estudió y se le olvidó todo, a veces estudió y se acuerda de todo. Y también tiene mucho que ver la metodología del profe, ¿cierto? Son muchas situaciones. Entonces, yo no culpo al uno o al otro, porque yo soy profe y también he presentado exámenes. Y también se me ha olvidado todo, como también me fluyen las cosas. Me gustó mucho, 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 y yo no lo sabía. Richard Alpert fue quien primero estudió científicamente el tema de la ansiedad. Qué bonito, en la década de los 60. Y confesó por qué lo hizo. Él confesó que a él le despertó interés este tema porque él vivenció este tema. O sea, los nervios a él en los exámenes de su etapa de estudiante.
lo manejaban, ahí lo manejaban los nervios, ¿cierto? Pero tenía otro compañero, Ralph Aver, que por el contrario parecía estimularlo la época de los exámenes. Entonces, mira, uno no puede generalizar nada. A unos nos afecta, a otros. Entonces, pero me parece muy interesante que él, por haber vivenciado ese tema, se haya tomado la tarea de la investigación. Muy, muy bonito, muy bonito. Me gustó también mucho cuando nos dan la recomendación de películas de humor y la risa. Yo no soy de ver, para mí ver películas de humor, para Nora, está hablando Nora, es como perder el tiempo. Pero ahorita dije yo, wow, entonces me va a tocar porque yo no le saco jugo a una película. Yo no le saco jugo a una película de humor. Yo soy de películas cristianas, yo soy de películas como documentales constructivos, no de humor, no, 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 no. Y soy risueña y soy simpática, pero hoy aprendí eso. Sí me gusta la risa, pero tampoco todo tipo de risa. Por ejemplo, a mí la risa donde estén hablando de la gente y donde esas risas para mí no van, no van. Para mí eso, los chistes sí me gustan. Entonces a mí me gustó porque ahí decían chistes, que cuando están en un momento así contar el chiste, porque es mejor pensar en cosas graciosas que en cosas tristes, porque las cosas tristes nos traen recuerdos tristes. Entonces los chistes me parecieron bacanos y la risa, eso sí me identifico. Y bueno, también aprender a ver películas de humor, habrá cosas buenas que me llenen. Bueno, muy bacano eso. Otra cosa que me gustó mucho, que con eso sí la voy, es la esperanza. Recordemos que la esperanza es algo que no vemos, es un intangible. Pero cuando yo tengo esperanza, en el caso mío ahorita de mi estado de salud, que todo lo he manejado y lo he abandonado en las manos del Señor, y yo digo, tengo la esperanza de que tantas cosas que me han resultado, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque yo tengo la fe puesta en que en las manos del poderoso todo me va a salir muy bien, independiente de lo que salga. Que hay incertidumbre, claro, yo acaso soy una monja, una santa para decir que no me preocupo por mis cosas, sí, pero cuando yo suelto y tengo esa fe y esa esperanza de que todo me va a salir bien, te voy a preocupar menos. Pero sí me ha tocado desarrollar más esa fe y esa esperanza, me ha tocado más. Porque la esperanza es algo más que la visión ingenua. Qué bonito, dice Goleman. La esperanza es algo más que la visión ingenua de que todo irá muy bien. En opinión de Snyder, se trata de, que es otra persona que ha hecho investigaciones, él dice que la esperanza es la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la forma de llevar a cabo sus objetivos, cualquiera que sea, pero yo voy a estar tranquila. Qué bonitas, son cosas muy bonitas que hay que aplicarlas, muy bonitas, la verdad me quedo con muchas cosas de eso. En conclusión, acá podríamos decir que el bucle negativo de emoción y pensamiento, según Goleman, profundiza en cómo los estados de ánimo crean un círculo vicioso con los pensamientos negativos. Preguntémosle aquí a nuestro público si en algunos momentos han practicado la esperanza o no creen en tener esperanza. Si les ha pasado esto que los estudiantes les ha pasado que se les olvida todo, entonces se estresan. Cuéntenos, querido público, díganos sí, si les ha pasado, díganos no. O la otra cosa, no necesariamente tiene que ser en estudios Rossi, en una entrevista. Hay gente que se bloquea totalmente en una entrevista y gaguean y gaguean y gaguean diciendo lo mismo. O peor aún, a mí me aterra que una persona diga lo mismo 3 veces de diferente manera. Me aterra. Y repiten y no saben cómo. Yo tuve una estudiante que necesitaban hacer unas prácticas laborales y ella hablaba mucho y tenía hijos con problemas de drogadicción. Entonces me dijo, profe, era una empresa muy buena, pero no me dieron el empleo. Y yo, contame qué te preguntaron, qué respondiste. Y yo, a usted la embarró. ¿Quién la manda? Es que hay una frase muy bonita que dice, menos es más. Y ella contó la vida y el sufrimiento que tenía con el trasnocho y la drogadicción de los hijos porque no les gustaba trabajar. Y yo, conclusión, mi muñeca hermosa. Cuando a usted le llamen a una entrevista, acostúmbrese solamente a responder lo que le pregunten, menos es más.
Sí, no, sí señora, cosa diferente si le dicen por qué, pero si le dicen por qué, usted tampoco tiene que explicar todo, porque a una empresa tampoco le interesa tener a una mamá con 3 hijos drogadictos. Dios mío, ¿qué es eso tan penoso? A mí me haría pena decir que tengo 3 hijos así. Entonces, en la próxima la llamaron y quedó re feliz cuando salió de la entrevista. Me llama, me dijo, profe, esto y esto me pasó y yo creo que pasé. Y yo, qué bonito. Cuando al lunes me llamó, profe, me voy a ganar, imagínese, en Colombia, en una práctica estudiantil y practicante de colegio, pues de universidad, ganarse, no, se ganaba como $450. Es mucho y en una empresa buena. Y me decía, profe, tuve que aprender a que no tengo que hablar tanto. Bueno, entonces mira que en cualquier momento nosotros nos podemos tupir porque nos bloqueamos. Goleman también nos habla de la autorregulación acá. Tener este ciclo se autoalimenta haciendo que sea difícil salir de la espiral descendiente. Sí, es muy difícil si no hay una autorregulación consciente. Entonces, cuando me hablan de autorregulación consciente es que yo, Nora, tengo que ser consciente de lo que voy a hacer. Nos han recomendado el silencio, nos han recomendado la respiración, que son cosas que nos van a servir para todo. Bueno, vayámonos aquí, por ejemplo, con el rol del sesgo pesimista en la cognición, o sea, en el conocimiento. El pesimismo no solo afecta la motivación de cada uno, también distorsiona el conocimiento, porque si yo diario voy a decir, esto no es para mí, no, no me veo en estas, yo estoy siendo pesimista ante la situación que yo tenga. ¿Sí o no, Rosy? Yo pesimista en todo. No, yo no voy a ser capaz de hablar frente a una cámara. No, yo no voy a ser capaz de ir a esa entrevista. No, yo no soy capaz de tal cosa. No, qué pena con este muchacho que me está coqueteando y yo me siento fea ante el otro. Ya la embarró. El otro ya le va a ver lo feo. Entonces, mire, es un pesimismo en cualquier ámbito. No necesariamente tiene que ser en el emprendimiento, no, en tu vida cotidiana. Es que qué pena ir a comprar algo. Miren que nos ha pasado que uno se acostumbra a un entorno. Y cuando a usted la invitan a un entorno de un nivel más alto, ¿usted cómo se siente? ¿Qué ropa me pongo? Se siente fea, se siente como ay no, profe, yo prefiero ir a otra parte. Pero ¿por qué si usted también puede aprender de ese entorno que es más elevadito que usted? Antes muy bacano no ir a aprender cosas diferentes, cómo se sientan allá, cómo visten allá, cómo hablan allá, qué comen allá. Eso a vos te está subiendo nivel. Usted no nos puede dar pena, nada de pesimismo. Las personas con sesgo pesimista tienden a interpretar los reveses como permanentes y diario se van a sentir como minimizadas. Entonces, no podemos estar así en eso de sentirnos menos, ser pesimistas. Tenemos que romper los patrones y para contrarrestar la indefensión aprendida y los estados de ánimo negativos, esa indefensión aprendida fue hermoso ese tema ayer. Ese tema de ayer cuando nos hablaban de cómo los niños a los 4 años depende de nosotros los papás, que si nos daban el ejemplo del test de las golosinas, entonces nos decían, cuando el niño es capaz de aguantarse, no coger las golosinas, a cuando es capaz de aguantarse, dejar ahí las golosinas, y cómo repercuten positiva o negativamente en el joven cuando los papás creemos, como los papás a veces son tan alcahuetes, yo no me considero alcahuete porque yo no soy alcahuete, y creemos que alcahuetearles es lo mejor. Y no, el ejemplo del tema de ayer fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Cómo beneficia a un joven el, esa represión intencional cuando esté adulto? Según la investigación ayer nos decía, es notorio los buenos resultados de un joven que sea capaz de no coger la golosina, pero también son feos los resultados de un joven que a los 4 años le dijeron, no coja esto y lo cogió, y el papá le va permitiendo todo eso por pesar, y estamos creando esos monstruos. Entonces hay que tener cuidado con eso. El tema de ayer a mí me enseñó mucho, y mira que aquí lo están hablando, romper esos patrones, porque los niños van creciendo
para contrarrestar la indefensión aprendida y los estados de ánimo negativos, es crucial intervenir en ese ciclo de pensamiento, porque los patrones de esa rumiación negativa deben de ir como, digámoslo, como quitando esas creencias limitantes. Algunas palabras claves del tema de hoy fueron los estados de ánimo negativos, son sentimientos de tristeza, ansiedad y enojo prolongados. Los pensamientos negativos son ideas y juicios pesimistas o destructivos. Me parece súper la autorregulación, la habilidad para gestionar las propias acciones. ¿Qué nos dicen aquí en nuestro público? ¿Qué opina nuestro público? ¿Qué opinan de la autorregulación? Si les parece fácil, difícil. Yo diría que a veces es difícil, eso no es tan fácil. La indefensión aprendida, me encanta ese término, rendirse ante la adversidad por creer que no hay control. El pesimismo es la tendencia a ver el lado negativo de las cosas, espera lo peor. Y a veces, Rosy, no va a pasar nada y nosotros ya tenemos la película aquí de que van a pasar un poco de cosas y a la final no pasa nada. Pero yo soy la que me empeliculé por mi pensamiento negativo. El sesgo pesimista es la predisposición a interpretar los eventos de forma negativa. Bueno, como así por el estilo hay muchas cosas interesantes, voy a leerles una historia, El artista del fracaso permanente, relacionadas con las palabras del tema de hoy. Marco era un artista con mucho talento, pero cada vez que una de sus obras no se vendía, caía en un estado de ánimo negativo y pesimista. Su mente entraba en un bucle de pensamientos negativos. No, yo soy un fracaso, nunca venderé nada, mi arte no vale la pena, lo mío todo es feo. Miren pues los pensamientos negativos que tenía Marcos. Entonces desarrolló una indefensión aprendida. ¿Qué significaba esto en Marcos? Dejó de intentar creyendo que el fracaso era permanente y global. Entonces, su pesimismo, esa es la invitación para todos, se convirtió en una profecía autocumplida. A pesar de su cognición artística, el sesgo pesimista lo tenía atrapado. Hasta el momento estaba atrapado. Pero llegó algo muy bonito, su autorregulación. Porque en el momento de su pesimismo, su autorregulación no actuaba y la desesperanza era su acompañante constante. Entonces, él tuvo que mejorar esa autorregulación para poder ver la salida de por qué sus propios pensamientos se lo impedían. Él tuvo que tomar conciencia de que todo eso era temporal y la verdad, sus resultados cambiaron. Algunos tips que nos dan acá como para que corrijamos acciones y las vayamos mermando poco a poco. Entonces, cuando te notes en un estado de ánimo negativo, simplemente identifiquemos cuál es el pensamiento negativo exacto que me está alimentando. Por ejemplo, nunca lo lograré. Mejor preguntémonos, ¿es esto realmente cierto? Tengo pruebas de que esto es negativo. Otro ejemplo, te sientes indefensa ante una situación o desesperanzada. Entonces, la acción que nos dan como consejo es, elige una tarea pequeña y sencilla que sí puedas controlar y completarla, porque el desarrollo de esta tarea sencilla rompe el ciclo y te va a devolver una sensación de satisfacción. Rosy, ¿me quieres colaborar con unas 2 o 3 conclusiones del día de hoy? Ok. ¿Estás lista? A ver, Bueno, estoy. entonces yo voy a No decir, no me deja. creer en creer en la falta de control de cada uno de nosotros impide el esfuerzo que podemos lograr muchas cosas. La autorregulación es clave para romper el ciclo negativo. Ojo con esto tan importante. La autorregulación es clave para romper el ciclo negativo. Recuerden que la autorregulación solamente depende de mí, de nadie más. La iniciativa se ve aniquilada por la desesperanza. Es posible recuperar el sentido del control sobre tu propio destino. Hago una pregunta. ¿Cuándo
Ojo, pues, ¿cuándo caíste en un estado de ánimo que te llevó a pensamientos negativos esta semana, mi Rosy? ¿Cuándo caíste en estados negativos de ánimo que me llevó a llevar pensamientos? Yo voy a decir, esta semana que fui al urólogo, yo muy optimista. Yo muy optimista, sin embargo, por allá como que había la loca de la casa, la amígdala metiéndose y caí como en el estado de ánimo cuando me dicen que había otro procedimiento y yo, wow. Dios mío, ¿qué tuvo que hacer Nora? Respirar profundo, yo miré al infinito y yo, gracias Padre Celestial, y todo esto va a salir bien. Porque son situaciones que se me vinieron yo aliviada. Y ustedes me ven aquí sentada, pero se me complicó con otra cosa. ¿Qué tengo que tener? Fe, optimismo. No, no me funciona. Bueno, entonces, esta semana sí tuve ese pensamiento. ¿Te ha pasado algo, Rosy, esta semana relacionado con eso que tuviste un pensamiento? Ya se nos está acabando el tiempo, qué pena, ya vamos a acabar. ¿Algún pensamiento negativo con esa loca de la casa? Sí, sí, me vino y justo me acordé y dije, mi basta, amígdala, basta. Y enseguida me Bueno, acordé sí, nos pasa, de mi cosa. nos pasa, nos pasa. Bueno, entonces termine. Otra preguntita. ¿Cómo podemos desafiar mi sesgo pesimista en una situación actual? Pues una alternativa podría ser buscar cosas positivas en el problema. Busquemos cosas positivas, no todo es malo. Recordemos que por malas que sean las situaciones, mi Rosy, de todo vamos a aprender. Así nos vaya mal, aprendimos, ya sabemos que no lo volvemos a hacer. La frase inspiracional para terminar nuestro tema de hoy, tus pensamientos no son tu destino. Controla tu mente, de esta forma no te rendirás. Listo, querido público, así que dado por hoy ya no es, faltan 2 minutos para las 8, mi Rosy, algo para despedirte. Bueno, primero que nada, mil disculpas. No me pueden escuchar por TikTok porque acá se me ha congelado a mí. Está ahí que gira, gira, gira y no puedo conectarme. Felicitaciones a todo nuestro público que se ha dado cita hoy para continuar con esta lectura del coeficiente intelectual, con este tema muy importante, sobre todo del estado de ánimo negativo, que a veces estamos bien, feliz de la vida y nos acordamos de algo que viene con relación a alguna situación que tienes que enfrentar en ese momento. Y colegas, lo que te pasó hace 50 años atrás, con lo que tienes que hacer hoy. Entonces, como hemos hablado en este tema, puedes ver alguna película chistosa o te puedes a lo mejor entrar en algún programa donde cuentan solamente en estos tipos de batutas, de chistes, ¿no? Al menos para tranquilizarte un poco. O como dijo también nuestra profesora, mirar el lado positivo de la situación negativa que se te está presentando. Claro está que parece fácil, mas no imposible de hacer, ¿ok? Unos dicen, no, pero tú lo dices de una manera que a lo mejor para mí no es, pero tenemos que aprender a controlarnos. No tenemos que dejarnos llevar por las emociones, ni por actuar en el momento, sino tenemos que sabernos controlar. Pues aquí dice la última frase, controla tu mente, no te rindas. O eres tú que tienes que controlar tu mente, no que la mente te controle a ti. Como por ejemplo, una vez estuve presente en una situación que no lo creía. Yo estaba en una fiesta en mi barrio y habían esas carretillas donde venden la carne asada y ahí utilizan esas lamparitas de gasolina. El señor estaba lo más tranquilo asando sus carnes. Cuando en un momento, no sé cómo, alguien pasó y a lo mejor sin darse cuenta, le hizo caer esa lamparita y el señor se prendió. Pero yo en ese momento yo no me asusté, simplemente yo le decía a la gente, ayúdenle. La gente como estaba, creo que por su mente en otro lado de la fiesta, o sea, no me entendían, pero yo no me puse nerviosa, sino que ayúdenlo, digo, ese señor se está quemando. Y después fue que lo ayudaron al señor. O sea, hay veces que actuamos de una manera rápida, sobre todo cuando es peligro, cuando se trata de peligro. Pero cuando se trata de a lo mejor de una situación en la que tú sabes que mañana te vas a arrepentir, es ahí que tienes que saberte controlar. Ok, bueno, ya no siendo más, se nos acabó el tiempo.
Es solamente felicitarlos, pedirles muchas disculpas porque tuvimos hoy, la verdad no sabemos qué pasó. Tuvimos las precauciones nosotros con nuestro TikTok. Creo que hubo muy mala señal en TikTok. Ustedes no se alcanzan a imaginar los desafíos que nosotros también tenemos. O sea, esto no es de que prendemos un link y ya no, es un desafío también para nosotros porque nosotros tratamos de hacerlo mejor, de tener control con nuestros volúmenes. Entonces, mil y mil disculpas en las diferentes redes. Los esperamos mañana a la misma hora, continuando con la lectura de nuestro libro. Así que solamente queda desearles un lindo y bendecido día para todos. Buen resto de tarde para Rosy. Que Dios los bendiga, doctora. Mil gracias. Chao, chao. Y mañana a la misma hora. Adiós y gracias, gracias. Ok, buenos días y buenas tardes desde Europa.